Muy buenas a todos, soy Juan Caravaca y os doy la bienvenida a Autopsia del Arte. Hoy vamos a hablar de azar, de suerte, de cómo puede influir la suerte en el desarrollo de nuestra obra, cómo podemos manejar esa suerte. Voy a hablar de tres técnicas que se suelen utilizar, sobre todo son muy utilizadas hoy en día por gente que quiere hacer arte abstracto o expresionismo y no tiene mucha idea de pintura, pues puede utilizar estas técnicas para divertirse y crear cuadros muy decorativos. Pero como vamos a ver, ya ha habido grandes maestros de la pintura que las han utilizado y han hecho de ellos su obra principal. Si os digo estos nombres en español, pues queda un poco flojo. Vamos a hablar de chorrear pintura, de salpicar con pintura y vamos a hablar de tirar pintura líquida. Queda un poco extraño, pero sin embargo, si os digo que vamos a hablar de dripping, de splattering o de pouring, queda mucho mejor y mucho más llamativo. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas técnicas y luego veremos quiénes las han utilizado. Vamos a ver estas tres técnicas que son muy recientes, son nuevas, las tres técnicas han aparecido en el mundo del arte en el siglo XX y no tengo ninguna duda de que si alguien en pleno barroco o renacimiento hubiese utilizado una de estas técnicas, pues lo hubiesen echado a patadas de cualquier escuela de arte, pero sin ninguna contemplación. Ojo, también tengo claro que si yo hubiese estado en esa época con las obras que yo hago, seguramente hubiese acabado en la hoguera, porque en aquella época no se concebía este tipo, esta manera de pintar, este tipo de mostrar el arte a los demás. Estas tres técnicas son muy vistosas si sabemos emplear bien los colores, es decir, esto tiene una gran cantidad de suerte porque hay cosas que no podemos controlar, pero en las tres sí podemos controlar los colores que elegimos, es decir, nuestra paleta de colores que utilizamos en esas técnicas y la cantidad de pintura que vamos a echar, que es muy importante porque es lo único que podemos controlar, es lo que puede definir que sea una obra interesante o una obra totalmente de azar. Que eso luego lo comentaré, el problema que tiene mucha gente que prueba estas técnicas, que es mostrarlos sin ningún miramiento, sin saber si lo que hace está bien o está mal. En la técnica del dripping o chorreo de pintura en castellano, lo único que hacemos es coger diferentes colores, normalmente sobre un lienzo, tela, madera, el material que nosotros queramos, pero normalmente siempre va a estar en el suelo, para que nosotros hagamos ese chorreo de pintura, bien con un pincel, bien con un tubo, bien con una manguera, cualquier cosa que se nos ocurra, para soltar esa pintura por encima y donde vamos a poder controlar cómo va quedando nuestra obra, lo cual nos da una pista de que sí podemos controlar y saber cuándo está terminada o cuándo no. Dentro de lo que nosotros controlamos, entendemos que es esos colores, porque sabemos que los colores que vayamos a hacer abajo los vamos a tapar luego en parte y sabemos cuáles son los colores que van a quedar arriba y cuáles abajo. Si lo hacemos bien, puede quedar obras de gran calidad. En el otro de los nombres que os he dicho, el splattering, que es salpicar con pintura. Van muy unidos estos dos, porque ahora luego comentaremos sobre su gran artista reconocido en el mundo entero, utilizaba las dos, es decir, chorreaba pintura y cuando ya no chorreaba porque quedaba poca en el pincel, en el cubo donde fuese, lo sacudía encima para rellenar esos huecos que quedaban y dar mayor consistencia y sensatez a la obra. Del mismo modo, corriendo el riesgo de tener la cantidad de pintura correcta para hacer esas salpicaduras y que no quedasen unas manchas mal dirigidas
o mal emplazadas sobre el lienzo que estábamos utilizando. La tercera técnica, que es el pouring, es la más utilizada hoy en día por gente que se aficiona al arte, porque con poco trabajo podemos tener una buena obra de arte. Esta es la más cara de las tres porque sí necesitamos unos materiales especiales. En el pouring, en el arte fluido, este arte líquido que echamos sobre un lienzo y movemos para rellenarlo todo, sin que las pinturas se mezclen, porque hemos utilizado unas resinas, unos barnices, algo que nos ayuda a esa consistencia, cosa que antes era necesaria y hoy en día no, porque ya podemos comprar pinturas por colores para este tipo de arte, por Fluid Art. Si lo buscáis en las tiendas podéis encontrar tubos que ya vienen preparados para echar los dos sobre un vaso, o los tres, o los seis, y luego vaciarlos sobre el lienzo para dejar esa escena de colores en movimiento y saber si lo que hemos hecho está bien para decorar o no está bien. Digo para decorar porque para ser un maestro en estas técnicas no hace falta tener muchos años de experiencia, puesto que se aprende muy pronto, pero sí tener una seguida, una secuencia que identifique que todas las obras son de la misma persona. Mucha gente se dedica a hacer, pues hago una obra con chorreo, hago una obra con fluido, hago otra obra con unos rodillos, pero ¿cuál es tu obra? El artista se define por una obra, un tipo de obra, un tema, mejor dicho. Entonces tiene que tener una concordancia unas obras con otras. Que yo en mi muestra, en una exposición, ponga obras de 25 tipos distintos, marea a la gente, marea al coleccionista, a los galeristas, a la gente que entiende, porque no queda claro cuál es la técnica que yo utilizo en mi pintura. Si utilizas varias técnicas para hablar de lo mismo, siempre vamos a intentar hacer exposiciones que tengan una misma técnica, para no ir mareando. Ya hemos hablado de las tres, vamos a ver ahora quiénes utilizaban estas técnicas, en qué años y cómo llegaron a la cima de los grandes artistas que son hoy en día. Bueno, pues a poco que conozcáis el mundo del arte, todos sabéis perfectamente de quién estamos hablando cuando hablamos de dripping. Jackson Pollock, el americano cuya obra famosa y reconocida ha sido el dripping siempre. Este artista, que murió muy joven, solo con 44 años, nace en 1912 y muere en el 56. Como muchos de los contemporáneos de la época, su ídolo, su fijación era Picasso, el hombre que rompió los moldes y permitió a todos los que venían detrás hacer una cosa distinta para triunfar. De los años 30 a los 40, Pollock se instruye y aprende de varios profesores, varios maestros de arte. De ellos destacaremos al mexicano David Alfaro Siqueira, que le influye mucho a Pollock en la idea de desarrollar algo distinto, algo nuevo. Y después de esos 10 años de aprendizaje, de los cuales pasa con Alfaro 2 o 3 de ellos, vienen 7 años en los que Pollock, del 40 al 47, se dedica a probar, practicar, intentar llegar a hacer algo parecido a lo que hacía Picasso, intentar hacer algo rompedor, algo distinto. Pero claro, la sombra de Picasso es muy grande y toda la gente de la época alucina con la técnica de Picasso, su versatilidad para hacer distintas obras de gran calidad, y esto desquicia un poco a muchos artistas, entre ellos Pollock, un hombre que abandona la vida de ciudad porque se siente incomprendido y se va a una casa de campo a poder trabajar allí tranquilo durante esos 7 años buscando la nueva técnica, algo nuevo. La leyenda urbana dice que por accidente derrama pintura sobre un lienzo y ve una mancha interesante que le hace seguir echando pintura encima para conseguir esas obras que hoy son reconocidas en el mundo entero.
llama a galeristas, llama a personajes, cualquiera que le pueda ayudar, pero no tiene suerte porque nadie acude a su llamada. Sin embargo, en el 46, 47, Peggy Guggenheim, sí, Guggenheim, de los Guggenheim de toda la vida, con su super museo en Nueva York, acude a ver a Pollock y es ella la que decide lanzar a este artista como la novedad, el nuevo monstruo del arte, y desde ahí pasa sus años hasta que muere ganando grandísimas cantidades de dinero, no obstante, sin poder dejar su gran vicio, el alcohol, que en el 56, a la edad de 44 años, acabaría con él en un accidente de tráfico. Pues bien, Pollock utilizaba el dripping y el splattering en sus obras. No voy a juzgar, porque no soy quien para juzgar si su obra merece los precios que se pagan hoy por él o no. La verdad es que sí consiguió algo distinto, algo nuevo que no se había hecho hasta el momento y que al ser una técnica bastante sencilla podía hacerla en lienzos grandes, completar grandes murales de 8, de 10, de 20 metros que hasta la fecha pues no muchos se habían atrevido a hacer por la dificultad de rellenar todo ese espacio, pero como él lo único que tenía que hacer era tirar pintura, lo podía conseguir y poder controlar cuando esa obra estaba terminada y estaba lista para ser expuesta y mostrada a los demás. En el tercero de las técnicas, en el pouring, es interesante porque uno de los mayores exponentes del pouring a nivel mundial es el mexicano David Alfaro Siqueira. Es decir, que tras ver cómo su alumno Pollock había conseguido el éxito y la fama con una técnica aparentemente ridícula, aparentemente inservible, y lo había lanzado a la fama, David Alfaro lucha, busca e intenta hacer algo también distinto. Y lo consigue con esta técnica del fluid art, aproximadamente 6-8 años después de la muerte de Pollock. Este mexicano consigue que esa obra salga a la luz, salga en prensa y que la gente se la reconozca como una gran obra interesante. Así que si queréis probar cualquiera de estas tres técnicas, adelante, tenéis un montón de vídeos y tutoriales en YouTube para utilizarlas y son divertidas, son muy decorativas. Ojo, no os aconsejo, si vuestra intención es llegar a ser unos artistas reconocidos, que las utilicéis, puesto que hay miles, millones de artistas en el mundo que las utilizan y sería muy difícil destacar. Tener en cuenta siempre que en este tipo de obras la suerte va a influir mucho y si queremos hacer varias obras del mismo tipo deberíamos utilizar los mismos colores variando cantidades y posiciones para que tengan sentido y no queden excesivamente mal. Nuestras técnicas en 3-4 sesiones las tenéis dominadas y perfectamente para mostrarlas a los demás y decorar vuestras casas o las de vuestros amigos. Para terminar, recordaros que seguimos aprendiendo, seguimos sumando gente al canal, dar las gracias a los más de 370 que ya me seguís. Los que no y me veis por primera vez podéis suscribiros al canal y mandarme los comentarios que queráis sobre lo que os gustaría que hablásemos, sobre alguna duda que tengáis. Si queréis también podéis dejarme vuestro mail o mandarme directamente a mi mail o en mi página web cualquier cosa que queráis consultar, que estaré encantado de ayudaros. Y recordaros que en el arte no hay una verdad absoluta y esto que os he contado ha sido solo mi opinión. Espero que os hayáis entretenido. Un saludo y hasta pronto, amigos.